Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, ya nada vuelve a ser igual. Porque cuando vives en el Espíritu, Vives con fuego, vives con propósito. vives on fire. Somos Erika Mira Y Claudia Castaño. y te invitamos a dejarte encender, porque no fuimos creados para la tibieza. Fuimos creados para arder en amor. Bienvenidos a On Fire. Un podcast para corazones ardientes. Hola, hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de nuestro podcast. On Fire. Un podcast para corazones ardientes. Qué alegría que estén aquí nuevamente, dándole play a este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, activar la campanita, compartir también todos los capítulos anteriores que hemos tenido hasta el momento, que han sido por gracia de Dios. Amén. Amén. Y bueno, hola Padre, qué rico No, tenerlo bueno. nuevamente por acá. Sí vio que nos cumplió esa promesa de ese capítulo tan maravilloso que tuvimos sobre la Eucaristía y que este será continuación de las cositas que nos quedaron faltando, que nos van a seguir faltando, pero qué rico, Padre, poder compartir este espacio otra Oiga, vez. así que bueno nuevamente poder estar con ustedes. Gracias a Claudia y a Erika por la invitación. Es una gracia poder seguir compartiendo este espacio que nos ayuda precisamente a fortalecer nuestra fe, y qué bueno que sigamos con ese criterio de seguir conociendo más del Señor. De eso se trata este espacio y hay muchísimas cosas. No agotaremos nunca el misterio, así que será nuevamente asomarnos un poquito más para aclarar cositas que quedaron faltando, para sobre todo lo que nos propusimos de objetivo la vez pasada, amar más la Eucaristía. Entonces, que lo que hoy vamos a hablar, aunque sea cortico, nos sirva a todos para que amemos un poco más la Eucaristía. Qué bueno. Y también, Padre, que sea una forma de deleitarnos mucho más con eso poquito que vamos conociendo, porque si no se nos acaba la novedad. Total. Y no, pues tampoco. Ahí poco a poco nos vamos deleitando. Entonces, para iniciar y continuar con este tema que retomamos el día de hoy, pero que iniciamos hace 15 días, vamos entonces a orar, vamos a disponer nuestro corazón, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Así que ahí donde tú estás, si estás viendo el podcast, si estás escuchándolo, pues en cualquier momento podemos disponernos. Así que pidamos en este momento la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, a esta hora del día te damos infinitas gracias por tu bondad, por tu amor, por tu novedad. Te bendecimos a ti, oh Padre amado, que enviaste a tu Hijo único para entregarse por amor a nosotros. Gracias por pensar en la necesidad de nuestros corazones. Padre, tú sabías muy bien que necesitábamos la presencia de tu Hijo para poder llegar a ti. Y que mejor que en la Eucaristía, que alimentándonos, que fortaleciéndonos por medio del pan y por medio del vino. Te pedimos que en este momento nos envíes tu Santo Espíritu para poder tener una luz sobre este gran misterio. Que se encienda en nuestros corazones, Señor, el deseo de amarte, de adorarte, de tener un corazón verdaderamente eucarístico, como lo mencionábamos. Envía tu Santo Espíritu sobre todos, para que con unos ojos nuevos, con una mirada pura, podamos contemplar el misterio de nuestra salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, Padre, vamos a continuar. Hace 15 días quedamos iniciados con una información súper rica, con muchas cosas claras, y el objetivo hoy es poder finalizar con una estocada así hermosa, con la cereza del pastel, como
como decimos por ahí. Ajá. Entonces vamos a retomar un poco de lo que hablamos hace 15 días. Eri, ¿de qué te acuerdas de hace 15 días? Bueno, estábamos dando la inducción a esa gran fiesta del Corpus Christi, de por qué decimos que está realmente presente Jesús en la Eucaristía, que no es una representación, sino que está ahí vivo, real y presente, en su cuerpo, alma y divinidad. Hablamos de por qué la sangre, que por qué el cuerpo, hablamos de qué significaba la Eucaristía, y dimos puntaditas de lo de este capítulo también. Bueno, y también la importancia del sacerdocio Ujú. de la persona de Cristo. ¿Qué más? Hablamos hasta un poquito de la confesión, de todo, de las manos sacerdotales. Sí, No, sí, no, sí. no, mejor dicho. Y para este capítulo quedamos pendientes de unos términos que para nosotros pueden ser así como, ay no, eso es Raro. filosofía medieval, ¿por qué? ¿Con qué se come? Claro. Pero que en realidad no es como tan complicado como creemos, y que el Padre hoy nos va a contar más o menos de qué se tratan esos términos que se usan en ese momento de la consagración Ujú. y qué significa. Total, total. Perfecto. Entonces, igual los invitamos a verse el capítulo anterior por si de pronto no se lo han visto o terminarlo si lo dejaron empezados, porque sabemos que estuvo larguito, o sea, el Sí, que Espíritu saquen el Santo espaciecito ahí para nos ir emocionó, escuchándolo, nos emocionó porque un es mucho. poquito. Entonces, como le decía Ari, vamos a adentrarnos en algo maravilloso, o sea, que ya es muy central, podríamos Ajá. decirlo, de lo que es el sacramento de la Eucaristía. Pero para empezar, y tener muy presente la acción del Espíritu Santo dentro de la Eucaristía, vamos a escuchar esta frase de San Cirilo de Jerusalén. Él dice, es el Espíritu Santo quien hace que el pan y el cáliz sean cuerpo y sangre de Cristo. O sea, si no es por el Espíritu Santo, No hay Eucaristía. no hay Eucaristía. Entonces, Padre, Sí. hace 15 días hablábamos de ese momento de la consagración donde ustedes, los sacerdotes, Imponen imponen sus manos sobre sobre el pan, pan y sobre el el vino. vino. Ajá. Y ahí se da el momento de la transustanciación. Perfecto, sí. Explíquenos qué es eso, por favor. Y por Bueno, qué es tan importante conocerlo. Porque claro. no es llenarnos y decir, ay, es que yo me sé un término nuevo en la Eucaristía. O sea, es comprender qué pasa ahí. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, como retomando lo que nos quedó un poquito y lo que decías ahorita, Clau, sobre el tema de la acción de ese Espíritu Santo. Efectivamente, es el Espíritu Santo el que hace posible que haya la Eucaristía. Creo que lo decíamos hace 15 días con propiedad, que la acción, o sea, que la Eucaristía es una acción trinitaria. Es decir, la Eucaristía es el sacrificio de alabanza que rendimos al Padre, pero ese sacrificio de alabanza lo hacemos por medio de Jesucristo. Es decir, Jesús actualiza ese sacrificio pascual, ¿cierto? Se inmola por nosotros, por nuestros pecados, se ofrece junto con nosotros que estamos ahí presentes en la Eucaristía, es decir, toma nuestra vida y Él se ofrece al Padre. ¿Y quien hace posible ese ofrecimiento de Jesús al Padre? Es el Espíritu Santo. Entonces, por eso, digamos como que es el sacrificio al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, eso es fundamental. Y esa acción trinitaria se ve en toda la celebración de la Eucaristía, ¿cierto? A ver, yo creo que hay que entender la Eucaristía como una unidad, no como la sumatoria de partes, ¿cierto? O sea, porque evidentemente conocemos la división de la Eucaristía, que la Eucaristía tiene dos partes, liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía. Dentro de la liturgia de la palabra, entonces están un poco de ritos, dentro de la liturgia de la Eucaristía también hay otras divisiones. Eso nos ayuda a comprender un tema de cada rito en especial, lo que significa, pero eso no hace, digamos, que nosotros la veamos dividida por partes,
sino es un todo, ¿cierto? Y entonces el Espíritu Santo nos lleva a entender ese todo, ¿sí? Desde que iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta que finalizamos con esa bendición nuevamente del pueden ir en paz y que el Padre nuevamente nos bendice en nombre de la Trinidad, todo ha sido un solo momento, un solo instante. Entonces el Espíritu Santo, y fíjense en eso tan bonito, es decir, la acción del mismo Espíritu es convocarnos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Suscita en nosotros el deseo de ir a la Eucaristía. O mejor dicho, también se vale de muchas maneras para que nosotros lleguemos allí. Entonces, que yo me vine a acompañar a mi mamá. Es que si no vengo mi esposa se pone brava. Es que mi mamá me obliga a ir a misa. Bueno, de alguna otra forma, como lleguemos a la Eucaristía, pues aprovechemos ese instante, ya estamos ahí. Es decir, Dios en la acción de ese Espíritu Santo nos va convocando. Entonces desde ahí ya Él nos va preparando, y como está en esa parte de la plegaria eucarística, para que seamos ofrenda agradable al Padre. Entonces todo eso va allí. El Espíritu Santo es quien nos muestra o quien actualiza el significado de la palabra. Por ejemplo, en esa liturgia de la palabra, cuando escuchamos las lecturas, es decir, lo que significa para ti, Claudia, la lectura, a ti te puede gustar un pedacito, te habla de una cosa, a ti otra, a mí me habla de otra manera. El sacerdote hace una reflexión, una homilía, ¿cierto?, general del texto, como para que entendamos. Unas personas les gusta más una parte, otras otra. Es decir, ahí está el Espíritu Santo actualizando el mensaje de Cristo, ¿cierto? Y luego está ese Espíritu Santo que suscita el deseo de ofrecimiento, es el Espíritu Santo que dio la vida a Cristo resucitado, quien hace posible a través de la consagración, pues ese espacio, digamos, de que el Señor esté ahí realmente presente en las ofrendas del pan y del vino, en su cuerpo y su sangre. Es el mismo Espíritu Santo, ¿cierto?, que vivificó el cuerpo de Cristo y que lo resucitó, le dio esa vida. Es el mismo Espíritu que entra en nosotros para darnos vida, pero no cualquier vida, la misma vida de Cristo resucitado. Entonces, y es el mismo Espíritu que ya terminando la Eucaristía es quien suscita el envío, es decir, el Espíritu Santo, como a los apóstoles en Pentecostés, ¿cierto?, les lleva a anunciar lo que han vivido, lo que hay dentro de su corazón. ¿Y qué es lo que hay dentro? La vida de Cristo. Los apóstoles después de Pentecostés no anunciaron otra cosa, no se anunciaron a ellos mismos, ni nada de eso, ni hablaron en nombre propio, sino de lo que Cristo les había enseñado. Un texto muy famoso, cuando Pedro va al templo, ¿cierto?, a hacer sus oraciones, se encuentran el tullido en esta puerta y dicen, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Y en el nombre del Señor, ponte de pie y echa a andar. ¿Y qué es lo que hace esta persona? Inmediatamente se levanta. Es decir, el Espíritu Santo hace posible entonces que cuando salgamos del templo, del lugar donde celebramos la Eucaristía, nos lleve a la misión, nos lleve a anunciar la alegría de Cristo, nos lleve a comunicar esa vida a los demás. Entonces fíjense que la acción de ese Espíritu Santo está en parte de todo. No es como un momentico ahí y ya, no, está en todo, desde mucho antes de llegar a la Eucaristía y se mantiene después, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es también la gracia de Dios que opera en nosotros, la gracia la gracia santificante que comunica la Eucaristía y la gracia santificante que opera en nosotros como bautizados, como confirmados, los que son casados, la gracia que se actualiza por el medio del matrimonio, nosotros como sacerdotes, en fin, es decir, todo converge y por eso la vez pasada, hace 15 días, decíamos eso, o sea, ¿qué es la Eucaristía? El centro y culmen de la vida cristiana. Todo converge allí y todo se entiende desde ese misterio pascual. Entonces, es muy bonito eso. Y ahora, bueno, entonces retomemos, ahora sí, después de toda esta carreta, no sé si entendieron. No, sí, o sea, básicamente es recordar que el Espíritu Santo actúa antes, durante y después. Es fundamental. Me queda quieto. Me queda quieto. ¿Por qué? Porque si no, tendemos a reducir un poco esa acción del Espíritu y no, el Espíritu Santo obra en nosotros como quiere, donde quiere, con quien quiere. Eso es decir, grandemente. Ahora,
Entonces ahorita hacíamos como esa pregunta, Claudia le hacía, bueno, ¿qué es eso de la transubstanciación? Ese momento, ¿qué significa? ¿Qué es ese? ¿Qué es eso? Entonces, bueno, lo hemos dicho en varias ocasiones y es que, bueno, en varias ocasiones, no, la vez pasada, ¿cierto? En que decíamos que el sacerdote, por la imposición de las manos, por el ministerio que le ha sido participado, tiene la gracia de poder, por esas palabras de la consagración, hacer que el Espíritu Santo llegue y consagre ese pan y ese vino. Ese momentico, bueno, digamos que uno puede decir, bueno, ¿cuánto dura la transubstanciación? ¿En qué momento es que se da esto? Eso ha sido, pues, digamos, como causa de muchos debates, pero hoy en día se entiende que esa transubstanciación o ese momento de la consagración se da en todo ese espaciecito que se consagra el pan y el vino, ¿cierto? Es decir, todo ese espacio donde uno dura como arrodillado, pues, ¿cierto? Es como para que entendamos. Es como cuando pone las manos. Eso, entonces ahí se arrodillan y hasta que vuelven a levantarse, es Pues como nosotros, todo, nosotros no le exacto, es estamos como arrodilladitos. todo el Todo ese espacio que se momento. da el tema de la consagración y donde se da, digamos, como toda esa transubstanciación. A ver, hay que entender algo fundamental y es que todos los sacramentos, los 7 sacramentos, tienen una materia y una forma, ¿cierto? Entonces, la materia es lo que hace posible o donde se va a efectuar, digamos, como el sacramento. Entonces, por ejemplo, la materia del bautismo, el agua, ¿cierto? Y la materia, perdón, la forma ya es la fórmula que se hace. Entonces, para el bautizado, entonces está la materia que es el agua, agua corriente, y la fórmula yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, materia y forma. Ajá. En la Eucaristía también está eso, materia y forma. La materia, pan y vino. Padre, ¿se puede una arepa? No se puede una, no se puede arepa. Padre, ¿se puede algo que es simple, una tostiarepa? No, no se puede una tostiarepa, ¿cierto? Nada de eso. Tiene que ser precisamente lo que Cristo dispuso, pan ácimo. Por eso Eso le iba a los... preguntar. Ajá, O sea, tiene que ser ácimo. sí. Y ahora con lo del gluten y todo eso, No, eso, ya por ejemplo, eso es muy controversial porque pues la persona que es no alérgica. puede, es alérgica, pues no podría consumir ese pan porque no se puede alterar No se puede la alterar la forma, materia. eso es la materia, ¿cierto? Ni la forma, pues. Ni la forma. Pero todo eso tiene que ver con un tema de ilicitud, pero bueno, eso es otro debate. Entonces, en la Eucaristía, la materia y la forma, ¿cierto? La materia, pan y vino. El vino también tiene unas características, no es el vino que venden en el D1, no, mentira, no es el vino que venden cualquiera, es un vino especial, con unas características especiales de fermentación, que tienen que cumplir unos estándares dispuestos por las conferencias episcopales, ¿cierto? Ellos son los que deciden cuáles sí, cuáles no. Entonces, por ejemplo, en los Los grados de supermercados, alcohol. ajá, en los supermercados es muy común encontrar esas botellas. Vino de misa, esos no sirven. Dice así. Sí. Sí, eso no he visto. Así Hay dice unos, vino, exacto. es así. Entonces, hay unos Oh. que dicen así, no sirven, realmente no están Es avalados. un engaño. Entonces uno tiene que cuidar mucho eso. El sacerdote tiene que ser muy celoso precisamente de esa materia y de esa forma, ¿cierto? De hecho, hay fábricas de hostias que dicen vender pues hostias y todo eso, pero no cumplen con los estándares que se necesita para eso. Entonces, las conferencias episcopales son las que están dictaminando, realmente cuidando que se vigile eso. Entonces, está esa materia. ¿Listo? O sea que la hostia que venden en el parque por ahí para echarle arequipe no sirve para consagrar. Eso, ya tendría uno que hacer una revisión, cómo es De el proceso de calidad. elaboración, ¿cierto? Entonces, por lo general, siempre son las comunidades religiosas quienes se encargan como de llevar a cabalidad todo eso, ¿cierto? Habrán algunas fábricas que cuentan con el aval, pero la mayoría de veces siempre son las comunidades religiosas que custodian realmente ese valor de la materia de lo que va a ser la Eucaristía. Bien, entonces,
Ahí empieza en el momento de la consagración la acción de ese Espíritu Santo sobre ese pan y sobre ese vino. El Espíritu Santo tiene todo el poder, es decir, toda esa acción de Dios que hace posible que por las palabras de la consagración, ¿cuáles son? Tomen y coman, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, tomen y beban, este es el cáliz de mi sangre que será derramada por ustedes. Bueno, ya me olvidó, pero es esa, ¿cierto? Entonces, esas son las palabras exactas, no se pueden alterar, no se pueden equivocar, y allí, en todo ese ratico en donde las personas están arrodilladas, es donde ocurre esa transubstanciación, esa acción del Espíritu Santo, de cómo empieza ese vino a dejar de ser vino y ese pan a dejar de ser pan para convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ahí es donde viene el término. Porque después de que ya las personas se levantan, cuando uno dice este es el sacramento de nuestra fe, lo que hay sobre el altar no es pan ni vino, sino el cuerpo y la sangre del Señor. Y ahí entonces es donde dice, pero si yo sigo viendo pan y yo sigo viendo vino, ¿cómo es eso? Eso es la transubstanciación, ¿cierto? Es decir, ya es la transformación que se da de la materia por esa acción del Espíritu Santo, que hace que aunque yo vea la apariencia de pan y la apariencia de vino, que aunque sepa a pan y sepa a vino, no es, ¿cierto? Pan. No es pan ni es vino, sino el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso se llama la transubstanciación. ¿Por qué? Porque cambia la substancia, No la ¿cierto? apariencia. Eso. Entonces, exacto. Entonces ahí cambia precisamente eso, ya deja de ser eso. Entonces, por eso, ¿qué es la sustancia? Lo que hace que una cosa sea una cosa y no otra, ¿sí? Entonces, ya ese pan, por la acción de ese Espíritu Santo, deja de ser pan para ser el cuerpo de Cristo. Cambia la materia, por eso se llama cambio, transformación, ¿cierto? De esa materia, de esa sustancia, ¿sí? Transubstanciación. Y ahí se da precisamente ese cambio. Entonces, fundamental que nosotros lo entendamos, ¿cierto? Porque es eso, esa acción de una manera, por eso sigue siendo misterio, o sea, es que explicarlo, no, pero es que tiene que no sé qué, o sea, sigue siendo misterio y por eso allí es donde entra realmente la fe, ¿sí? Y por la razón, tal vez no vamos a poder descubrir pues todo el tema, podemos medio explicarlo, ¿cierto? Pero ya los ojos de la fe sí son capaces de informarnos que allí está el cuerpo y la sangre de Cristo. No por nada, ¿cierto? Han existido muchos milagros eucarísticos que demuestran, ¿cierto? Que ahí está Cristo. Yo me acuerdo mucho, hay un doctor de apellido Castañón, Castañón, ¿cierto? Ricardo Castañón. Era un científico ateo. Exacto. Yo lo conocí porque cuando yo estuve trabajando en Santa Marta, él fue a dar una conferencia y me impactaba mucho ese tema que él decía, o sea, que el hecho de corroborar que ahí, ¿cierto? Estaba una sangre que estaba viva, que hacía parte del miocardio, o sea, de una parte muy profunda del corazón, un tejido de lo más profundo del corazón, ni siquiera lo más superficial, sino entonces, él decía, eso fue lo que lo llevó a él también a la conversión y a creer. Entonces, impactante, ¿cierto? Porque es eso, ¿sí? O sea, vos seguís viendo pan, seguís viendo vino, pero ya sabes, no es pan, no es vino, es Cristo el que está ahí. Entonces, hacer ese paso es lo que tenemos que pedirle al Señor y al Espíritu Santo que nos ayude a creer, ¿cierto? Que nos ayude a entender eso. Y Dios tan lindo, Padre, que Él sin necesidad de seguirnos mostrando eso, pues se sigue manifestando en esos milagros eucarísticos. Si usted no los conoce, búsquelos en YouTube, que hay muchos. Y lo más teso es que el milagro eucarístico de Roma, de México, Argentina, coinciden en el mismo tipo de sangre. O sea, un milagro eucarístico es que es la hostia por alguna situación que haya ocurrido, o el sacerdote dudó, o un fiel dudó, o simplemente pasó.
se ha convertido en sangre o en músculo del miocardio y lo han investigado en universidades y la propiedad de la sangre, las proteínas, cuando cae y pasan 2 horas pierden todas las proteínas. Esto ha pasado 800 años y las investigan o las revisan en un microscopio y es como si la célula Como si todo estuviera estuviera viva. vivo Ujú. en ese instante. Y es el mismo ADN, o sea, el mismo tipo de sangre de la de México, la de Roma, la de otro lado. Entonces es increíble. Eso a mí me hizo también como amar mucho la Eucaristía. Padre, bueno, entonces investiguenlo. Eso. No sé, muy enredado lo que dije, no, No, más o menos, yo o creo bien. Sí. que con esto quedamos, que sigue, de pronto le podemos dar más claridad. En Raniero Canta la Mesa, el cardenal habla, Claudia me corrige si de pronto me pierdo un poquito, porque hablamos de la apariencia y la sustancia. Entonces, el padre lo decía, sigue siendo, vemos pan, vemos vino. Entonces, el cardenal lo explicaba en alguna parte del libro, que es como cuando uno va a la peluquería, uno se transforma, yo me Ujú. transformo, me hago los crespos, todo eso, y no queda muy, muy, muy diferente, pero sigo siendo yo, ¿cierto? Tengo una apariencia tal vez diferente, pero sigo siendo yo. Y lo de la transignificación es diferente a la transustanciación, que es lo que de pronto uno puede confundir. La transignificación es cuando algo cambia de significado, pero sigue siendo lo mismo. Un ejemplo, el anillo del matrimonio ya se asocia con el matrimonio, pero sigue siendo anillo. La bandera representa la nación, pero no deja de ser bandera. El pan y el vino sí dejan de ser pan y vino. Entonces ya no es transignificación, sino transustanciación. Ujú, exactamente. ¿Cómo la podemos explicar? Ahí vamos a retomar algo. Atrás y te vuelves. Sí, porque nos quedó ahí como que sentí que quedó ahí. Y es el tema de la sustancia y la apariencia, ¿cierto? Entonces, con el ejemplo que daba Eri, ¿qué cambia? Cambia la apariencia, ¿cierto? Nos peinamos, nos maquillamos, nos motilamos, nos ponemos uñas, qué sé yo. Ahí cambia la apariencia, ¿cierto? Cambia la apariencia y la sustancia sigue. El corazón que usted tenga va a seguir igual. Con la Eucaristía pasa completamente lo contrario. La sustancia es la que cambia. Lo profundo es lo que cambia. O sea, pero continúa la apariencia. Entonces, eso es importante tenerlo claro, porque no es que vaya a cambiar algo externo, porque a veces quisiéramos, ¿cierto? No, ay, qué rico que esa hostia se convierta en el Claro, corazón, que uno ya como que el milagrosamente, milagro. ¿cierto? O sea, sí Ajá. sucede el milagro, Pues efectivamente, no lo pero vemos. que uno lo pueda ver es, ahí es donde entra la fe, En el es donde entra himno, la fe. Clau, usted que tiene tan buena memoria, recordar cómo se explica también que, por ejemplo, en la cruz no podían ver la divinidad y nosotros ahora no podemos ver Dice la así, humanidad, dice dice así. así, la cruz escondía su humanidad y la Eucaristía su divinidad, o al contrario, Así, así. así. Entonces es así, Ah, no, al contrario. es al contrario, la cruz escondía su divinidad y la Eucaristía La su humanidad, humanidad. Hostia, no, la Eucaristía. eso, Eucaristía, No, Clau, porque no me regaña. no, porque es que en No, esos sí, días leí que cambia no uno. decía, pues el padre también me corregirá, o sea, que no decía el que nosotros le digamos a Cristo La hostia hostia, santa, o sea, ni no. siquiera. O sea, ya no es que no es una hostia Ya, santa, es que es ya. Es Cristo, Cristo, es ajá. Cristo. Entonces, porque a veces lo decimos y a veces Mm. caemos en eso. Y no, o sea, es Cristo, o sea, ¿por qué decirle a Cristo hostia? No. Eso. Es muy particular porque uno se encuentra mucho eso, las personas de pronto después de la comunión, ¿cierto? Se acercan y le dicen a uno, padre, con un matrimonio, ¿cierto? Ay, Ujú. padre, ese vino que ustedes toman es que es muy fuerte. Y uno dice, no, no es vino, es la sangre de Cristo. Y Cristo es fuerte. Entonces, ¿cierto? Entonces como que no, ya, Ya no es o sea, hay que cambiar como esa. Lo que pasa es que el tema es eso, o sea, que desconocemos un poco eso. Entonces, creo que falta educar mucho a las personas, ayudarle mucho a los fieles, sobre todo en ese proceso. Y que volvemos a lo que decíamos hace 15 días, o sea, a veces vamos a la Eucaristía porque nos enseñaron a ir, pero realmente ni siquiera los abuelos sabían cómo explicar el misterio de la Eucaristía.
ni teológicamente, sobre todo porque a veces el tema de No, estudio o cosas información. teológicas ni siquiera eran en Cercana. ese tiempo, pues, ¿cierto? Antes del concilio, por ejemplo, muy poco de teología, muy poco de todas esas cosas, entonces la gente es más desde la tradición, desde la piedad popular, desde lo que podían entender y la manera como nos enseñaron a vivir la fe. Pero nosotros que tenemos esta oportunidad de formarnos, es bueno pedirle al Señor esa gracia, vuelvo e insisto en eso, de que nos dé la fe de creer en la presencia de Jesús. Y realmente cuando uno pide esa gracia, cuando uno se revise, o sea, uno le pide al Señor que realmente se deje sentir, Él lo hace. O Él sea, lo hace. Mm. inexplicablemente, pero mi Dios se deja sentir. Por algo, hay algo que me quedó muy grabado una vez en una de las clases, hablando precisamente del Espíritu Santo en neumatología, y decían, bueno, el Padre se puede sentir, ah, sí, el Hijo también, sí, y el Espíritu Santo, todos como que, pues sí, y decía, sí, o sea, no, las tres personas se dejan sentir precisamente por eso, porque son personas, porque son seres en relación, porque nosotros también somos personas y somos capaces de relacionarnos, y en ese sentido ellos se van a dejar sentir. Entonces, no tenerle miedo precisamente al Señor, a decirle, Señor, hoy me siento solo o sola, en esa presencia de la Eucaristía, y decirle, Señor, hoy abrázame, yo quiero sentir ese abrazo. Ahí mi Dios actúa. Señor, háblame, Señor, dime eso. Y Dios, en medio de todo eso, va obrando, va dando sus consuelos. Y eso es muy bonito. Realmente ese misterio de la Eucaristía es eso. Y aunque, por ejemplo, que es ese tema desde la adoración eucarística, por ejemplo, desde el silencio, pues no es un silencio vacío, sino un silencio de presencia. Algo así como cuando los enamorados están ahí en la casa y no se hablan, pero sabe que el otro está ahí. Bueno, algo así sucede en la Eucaristía, ¿cierto? Es decir, uno con esa fe, uno entiende que no está solo, sino que el Señor también está acompañando ese instante. Entonces, creo que es fundamental entender esa acción de cómo el Señor se hace presente para nosotros. Y por eso en el infinito amor y sabiduría de Dios, el inventarse esa manera de quedarse con nosotros sacramentalmente supera toda nuestra expectativa, Muy toda. pro. Sí, sí, sí. Muy pro porque sí, está en todos los lugares del mundo fácil, no es que Ujú, teso del todo. total. Qué buen marketing el de Jesús. Es que Jesús fue muy buen empresario. Sí, sí, sí. No, qué idiotas. Pero es cierto que es muy lindo porque yo estoy adorando es a la misma persona que multiplicó los panes, a la misma persona que caminó sobre las aguas, a la misma persona que sanó los enfermos. Entonces no estoy arrodillado sobre cualquier cosa, sino sobre, o sea, a ¿Ante quién? Jesús, ante quién estoy, ante Jesús, el mismo de ayer, hoy y siempre, el que no ha dejado de ser, ¿no? Es un misterio impresionante. Eri, y yo creo que, pues, eso que usted acaba de decir es, yo creo que como un secreto, digámoslo así, de la vida espiritual y que puede ser un punto importante para fortalecer esa novedad de la que hablábamos también hace 15 días. Porque a veces uno va a la Eucaristía o a adorar al Santísimo y uno se queda así contemplando, pero uno no cae en la cuenta de eso. Y uno no dice, ese que está delante de mí fue el que multiplicó los panes. O sea, si nosotros empezamos a hacernos conscientes de quién está delante de mí, o sea, es que no es cualquier persona. Y esto fue como de las primeras cosas que incluso Eri me compartió, o sea, en la vida, o sea, recién estábamos conociéndonos. Ella me hablaba mucho del padre Emiliano Tardif y ella me decía, es que el mismo Jesús que hizo milagros hace 2026 años, es el mismo Jesús que hoy está vivo, vivo, o sea, y que hace milagros en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas, y lo hace por medio de la Eucaristía. Ujú. Y que hace 2026 años, por poner un número, las personas en esa época caminaban días para ir a verlo, días. Es más, usted y yo tal vez podemos hacer filas para una foto con un famoso. O sea, tantas cosas que hacemos
por persona. Y Jesús está ahí en el sagrario y no nos toca ni caminar días, ni hacer filas, ni nada. Y no, a veces no entendemos ese milagro tan espectacular que tenemos ahí. Y llevémoslo a un punto más crítico, lo consumimos. Lo Ajá. consumimos. O Total, sea, se hace alimento. ya no es frente a mí, sino dentro de mí. Y en ese punto, padre, o sea, hay algo que a mí me ha cautivado mucho y es la esponsalidad de Cristo. La esponsalidad se hace, o sea, si algo quiere Jesús es ser nuestros esposos, ¿cierto? O sea, es el novio. Por Ujú. eso dicen que ya en los últimos tiempos vamos a vivir las bodas del Cordero. Sin embargo, la Eucaristía es una preboda. Pues yo lo veo Ajá. como así. Eh, como es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y se hace uno conmigo. En el momento de la comunión, ¿cómo ser conscientes, Padre, pues, o cómo vivir ese momento de recibirlo? O sea, usted hace 15 días nos decía algo, pero ya llevémoslo es a que mi novio me está esperando. O sea, en la teología del cuerpo se habla así, ¿cierto? Es como si yo estuviera eh, haciendo, ¿cómo es la caminata? La marcha nupcial Ok. y mi esposo me está esperando allá para darme un beso, o sea, porque creo que es San Juan de la Cruz el que dice que la Eucaristía es un beso de amor, o sea, dimensionemos eso, o sea, me estoy encontrando y se está haciendo uno conmigo mi esposo, o sea, es que Jesús es el esposo y por medio de la Eucaristía. Ok. Miren, ahí hay algo que ustedes me hicieron recordar, algo muy bacano. Y entra dentro de la lógica que nos sirve para entender precisamente como ese momento de la comunión. Así como cuando ingerimos un alimento, nuestro organismo absorbe todos los nutrientes necesarios y los lleva a todas las áreas de nuestro cuerpo, incluso hasta nuestro torrente sanguíneo. Bueno, Cristo, que es nuestro alimento, también entra dentro de nosotros, a nuestro organismo. Nuestro organismo también absorbe, ¿cierto? Ese pan que viene a nosotros. Y allí, digámoslo así, el Señor también viene a ser parte de todo nuestro ser, de todo nuestro organismo. Casi que se configura con nosotros en nuestro ADN, ¿cierto? Es decir, ahí está esa información de Cristo. Entonces creo que ese momento de la comunión es muy, muy importante, precisamente por eso, porque es el Señor quien se parte y se reparte, es decir, es el mismo quien nos alimenta, el mismo nos alimenta y alimenta nuestro ser, nuestro cuerpo, para darnos vida, ¿cierto? Y una vida que va desde el amor. Y las lecturas del Día del Corpus Christi eran muy significativas precisamente por eso, porque el Señor decía, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida, ¿cierto? Tiene vida eterna. Entonces, es importantísimo eso, de entender que es el amor de Dios que lo movió a hacerse alimento como nosotros, para que realmente también dentro de nuestro corazón no haya otra cosa dentro de nuestro ser, sino vivir en el amor. Y por eso esa imagen esponsal del cantar de los cantares que hay allí es muy hermosa para explicar precisamente eso. Es Mi decir, amado es me voy para a mí, encontrar con el yo soy amado. para mi Ajá. amado. Entonces es eso, es ese encuentro absoluto de amor donde se funde mi espíritu con el espíritu del Señor. Es ese encuentro de intimidad en donde sé que ese amado me va a dar verdadera vida. Yo le decía a las personas ese día del Corpus en la parroquia que efectivamente sucede que una persona que no se siente amada es una persona que vive en una absoluta tristeza y se siente demasiado frustrada. Padre, perdón que lo interrumpa Sí. ahí. O sea que, por ejemplo, podríamos decir que una persona que no se siente amada y comulga es que no sabe comulgar. Prácticamente, porque no encuentra todo el valor de lo que hay allí. O sea,
lo hace tal vez superficialmente o reduce de pronto la Eucaristía o la comunión simplemente a algo externo como querer conseguir milagros externos. No es que Dios no los pueda hacer y no es que Dios no nos escuche y no conozca las necesidades que tenemos, pero el Señor es más sencillo, ¿cierto? Es decir, Él va realmente a lo que necesita nuestro ser, a lo esencial, y lo que necesitamos es eso, amor. Entonces a veces incluso los vacíos que estamos buscando en adquirir cosas materiales o eso, a veces es vacíos de falta de amor. O las tristezas, los aburrimientos, las amarguras que tenemos, creemos que se van a cambiar si se nos da una casa, un carro, si se mejora algo desde fuera. Y no, es el Señor que viene realmente a mejorarnos desde dentro. Entonces, es muy hermoso eso, de saber que cuando una persona se siente realmente amada, es una persona feliz. O sea, eso es, uno lo corrobora. O sea, una mamá que no se sienta amada por sus hijos, ¿cómo vive? Frustrada, como que, ay, mis hijos, yo me siento sola. O un matrimonio, ¿cierto? Una esposa que sienta que su esposo como que no la mira, que no le presta atención, que no la escucha, ¿cómo se siente? Sí, o sea, vive amargada, triste, ¿no? Entonces es eso, el Señor sabe qué es lo que hay dentro de nosotros, hay heridas y solo ese amor puede sanarlo. Y por eso es tan hermoso entender ese momento de la comunión como el momento en que voy a ser plenamente amado, voy a configurarme con el Señor. El Señor va a entrar a mi intimidad y va a hacer algo grande conmigo. Ujú. Entonces eso es muy, muy bonito. Precisamente vos que estás hablando ahí del cielo, es eso, experimentar un poco de La cielo antesala, aquí en sí. la tierra. Precisamente porque pues cuando lleguemos a la eternidad vamos a ser partícipes de ese banquete celestial, como decimos. Y ahí pues La plenitud digamos es eso, es plenitud porque vamos a estar de cara a al Dios. amor. Y Él es todo. O sea, no vamos ni siquiera vamos a tener la necesidad de mirar a otros lados, como decir, ve, ¿será que mi mamá sí está Sí aquí en está el aquí. cielo? Ya llegó. Ya yo llegué aquí y el Señor lo es todo. Entonces, ahí es como que toda esa plenitud que uno siente de decir, uff, ese banquete en el reino de los cielos, de estar contemplando al Señor eternamente, de estar infundido en ese amor eternamente, lo es todo, lo es todo. Entonces, ese misterio eucarístico es bien interesante y creo que es fundamental que volvamos y vuelvo e insisto, que usted y yo le pidamos al Señor todos los días la gracia de creer aún más en la Eucaristía. Sí, de valorar ese misterio y ese milagro tan maravilloso y de sentirnos amados, porque lo que dice el Padre es muy cierto. Cuando uno se siente en realidad amado por Dios y ese es un momento para aprovechar y sentir ese abrazo de Dios en la Eucaristía, todo se transforma, todo cambia. Yo tuve una experiencia del amor de Dios muy fuerte físicamente porque yo sentí ese fuego de amor y es cierto, a uno y no le importa ni hijos, ni nada, nada de este mundo. Y yo lo pensaba, yo decía, sí, eso es el cielo. O sea, yo quería si morirme en ese momento del amor tan grande que sentí, o sea, permanecer en ese amor. Entonces, qué lindo el cielo. Qué rico. Total. Qué rico. Qué rico experimentar cielo y qué rico poderlo experimentar desde acá porque podemos ser verdaderamente felices en este mundo, en ese Ujú. caminar. Sí, sí, sí. De hecho, ahorita que decían el tema de esa procesión, pues en la Eucaristía, bueno, ya esos son elementos litúrgicos, pero las procesiones, la procesión de entrada es precisamente un preludio a eso. El tema del presbiterio significa, por ejemplo, el tema del Calvario, ¿cierto? Ese Gólgota en donde el Señor se entrega. La procesión a la comunión es precisamente ese tema de ir, digamos, como peregrinos a esa presencia del Señor, a buscarle. Entonces, todo tiene un significado y todo eso tiene una trascendencia muy especial que nos ayuda a todos nosotros. Entonces, fundamental que nosotros tengamos hambre y sed de Cristo. Creo que eso nos ayudará muchísimo en nuestra experiencia de fe y aprovecharemos demasiado el sacramento. Otro episodio de economía sacramental, de liturgia, Sí, de claro, los es que hay colores, de las mucho, vestidos. No, es muchísimo que por hablar. nuestra fe es hermosa, Ujú. nuestra doctrina. Todo.
Podcast es lo que hay para hacer. Padre, ahorita que usted mencionaba ese momento de intimidad, o sea, de comunión, eh, yo creo que a veces uno no sabe orar cuando uno ya tiene la comunión, ¿cierto? Cuando uno ya ha comulgado. Ujú. Ahí cómo debería ser esa oración, porque es que estamos en plena intimidad, o sea, es que ya es uno con Cristo, somos uno con Cristo. Ahí, Padre, Así. exhórtenos. Se arrodilla ahí. O sea, cómo aprovechar esa intimidad, o sea, ese momento grande, sagrado, que no sea precisamente si ya comulgué, listo, me senté y empecé a mirar para los lados, sino O alma de Cristo, santifícame, pero aprovechar, o sin ser sea, conscientes y repetirle in- ya. incluso ahí también cómo aprovechar al Espíritu Santo para que la obra de Cristo que ya está permeando todo mi cuerpo, pues yo le saque jugo. Claro, Suena muy horrible, pero que lo aprovechemos. sí, total. Ve, ahí hay mucho, o sea, yo creo que hay que acabar con muchos vicios en el momento de la comunión. Exacto. Uno de esos, que la gente comulga y se va al frente del sagrario. O en el peor de los casos, se va al frente de una imagen a rezar. No, Espere. Y normalmente el sagrario está hasta vacío, ni siquiera dejan, o sí, siempre dejan pues Es alguna. a ya a somos veces sagrario. queda alguna forma, Nosotros, A por ver, ejemplo. hay veces que no dejan forma e inclusive se arrodillan Eso. frente a la cajita. Ajá. Entonces, hay personas que a veces van, ¿cierto? Se arrodillan delante del sagrario, todas estas imágenes. No, lo correcto es, o si quieres estar de pie, o sentarse, sentarse en una posición, digamos, como de adoración. Y les decía, es contemplar el misterio. El contemplar tiene que ver mucho con hacer eco de lo que Dios ya me ha dicho a mí dentro de la Eucaristía. Por ejemplo, si escuchamos el texto, no sé, del paralítico que fue sanado por el Señor, que lo descolgaron por el techo, bueno, ahorita el Señor está conmigo, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver esa palabra conmigo y cómo puedo hacer que eso se actualice en mí? Ahí hay una conexión muy grande porque uno puede empezar a decir, Señor, yo vine hoy paralítico porque no tengo ganas de moverme, no tengo deseos de hacer muchas cosas, pero aquí estoy en tu presencia, tú puedes pronunciar tu palabra, tu cuerpo y tu sangre tienen todo el poder para ayudarme. Aquí estoy, Señor, aviva mi corazón, avívame porque lo que hoy me mantiene quieto, quieta es que yo he insistido en muchas cosas, pero ninguna me sale. He hecho cosas, he insistido, tocado puertas y nada, entonces me siento paralizado, paralizada, siento que mi fe no avanza o siento que en mi trabajo no estoy rindiendo, no sé. Es decir, contemplar desde la palabra, desde ese misterio de la el Eucaristía hoy. y unir en mi realidad concreta. Porque si no, me quedo repitiendo, las oraciones después de la comunión son muy bonitas, efectivamente, pero si no me quedo repitiendo eso, pero a la final es ya, o sea, ¿y qué? Entonces es bonito cuando yo puedo, Tener esa relación. sí, exacto, por ejemplo, cuando uno dice, ah, el Señor, no sé, calmó la tempestad, calmó la tempestad. Entonces, en ese sentido, que uno pueda decir, Señor, hoy hay una tormenta en mi vida, entra en mí, calma eso que me está generando ansiedad o que me está generando miedo, calma esa situación. Y ahí hay una conexión muy grande, porque yo ya entiendo que su palabra me está hablando a mí y que sé que el Señor está conmigo porque conoce mi necesidad, ¿cierto? No es ajeno a eso. Entonces es eso, es contemplar. Y eso puede tomar unos instantes. O sea, ni siquiera es como que yo comulgo como si fuera una galleta, como pasa con algunos, y se van y ya se ponen a hablar con el vecino. No, lo correcto es ese saber que el Señor está conmigo, ¿sí? Que está intimando conmigo, que me quiere hablar, que está en mi corazón, que me conoce, y a partir de ahí hacer toda esa exégesis, ¿cierto? Y allí nos ayuda a entender precisamente que estamos orando,
¿sí? Que estamos ahí. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo común? Que se termina la comunión, bueno, las personas de pronto no aprovechan ese instantecito y de pronto el sacerdote termina de dar la comunión y enseguida es la oración y la bendición, entonces casi no hay tiempo como para la contemplación. Entonces, qué bueno que usted después de la Eucaristía, después de la bendición final, se quede un momentico, haga toda esa introspección, decir, hey, acabo de recibir al Señor, voy a adorarle un momentico. 2 minuticos. Yo cuando empecé el ministerio, yo tengo que retomar esa campaña. Yo hacía una campaña siempre al terminar la Eucaristía. Yo les decía la campaña del 2 minuticos más. Siempre les decía eso a la gente. Y la gente quedaba. Y yo me quedaba con ellos, 2 minuticos más. ¿Para qué? Para contemplar el misterio, para expresarle nuestra oración, para quedarnos ahí. Entonces, eso es muy bonito. Precisamente, ¿por qué? Porque de alguna u otra forma vamos entendiendo esa Eucaristía y la vamos a aprender a amar. Si no, para nosotros fue una Eucaristía más, un momento más, acompaña, y no nos dice muchas cosas, Ay, qué cuando en bonito. realidad hay todo un Esas misterio. campañas, padres, son muy importantes ¿Cierto que porque sí? nosotros no sabemos, o sea, eso nos tienen que enseñar. Ajá, Ustedes estudiaron mucho, nosotros no. Y ajá. hablando de vicios y de no saber, padre, ¿cómo es lo ideal para comulgar? Es decir, porque uno a veces se arrodilla antes y ya recibe el cuerpo de Cristo, o arrodillado. Sí, en ¿Cómo es? eso, Porque uno puede eso. estar equivocándose. Bueno, hay muchas cosas, ¿cierto? Pero creo que lo esencial, uno, la puedes recibir de pie o de rodillas, ¿cierto? No hay como ningún problema en ese sentido. Mm, Hay un vicio y es el tema de la genuflexión antes de comulgar. Eh, Eso lo hacen, bueno, movidos por qué, a veces imitando cuando en las celebraciones hay concelebrantes, Ujú. ¿cierto? Los concelebrantes hacen una oración cuando se hace, eso se llama la inmistio. Entonces, el sacerdote, el concelebrante, el celebrante principal hace una oración, parte el cuerpo de Cristo y hace una oración allí. Y él hace la genuflexión y luego presenta el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, ¿cierto? Cuando los sacerdotes se acercan a comulgar, hacen la genuflexión en comunión también con esa genuflexión que hizo el celebrante principal. Entonces, ahí, entonces la gente ve eso, entonces como los sacerdotes cuando se van acercando hacen la genuflexión, entonces las personas también. Entonces, de pronto esa no es también, pero si quieren arrodillarse antes de recibirlo o de pie, lo pueden hacer. O Hoy sea, está permitido. arrodillarnos antes para recibirlo de pie, no. O sea, hacer la genuflexión, no. No es Sí, lo no ideal. es lo ideal, no es lo Ya ideal, siquiera ¿cierto? sí Porque comulgo yo de entiendo, o sea, rodillas. porque la iniciativa no es mala, ya, porque es como que, el respeto y todo eso. Pero la gente ni siquiera entiende de pronto el por qué se hace eso, ¿cierto? Entonces, es como que de alguna u otra forma, pues también seamos conscientes de qué es el papel del sacerdote, de los concelebrantes y cuál es el papel de nosotros como pueblo. Entonces, si lo querés hacer de rodillas, pues de una vez de rodillas. O si querés de pie, no hay problema, ¿cierto? Porque de alguna u otra forma también ya nosotros hemos hecho esa genuflexión. Y eso depende mucho también como de la liturgia que disponga la conferencia episcopal en cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos, la gente cuando se hace el tema precisamente del Agnus Dei, del Cordero de Dios, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, toda la comunidad se pone de rodillas en ese instante. Aquí en Colombia no, ¿cierto? En Colombia no sucede eso, muy pocos lo O hacen. sea, que yo soy Entonces gringa. muchos, eso. Entonces, por ejemplo, muchos de los que hacen Mi cuando raíz se latina muestra salió del grupo. cuando se hace esa mostración del cuerpo del Cordero de Dios, muchos se arrodillan, no está mal. Pero entonces si ya se arrodilló ahí, ¿para qué me va a arrodillar nuevamente cuando va a comulgar? O sea, es como casi que lo mismo. Entonces, Y ahí, padre, perdón, es válido hacer pues, arrodillarnos. sí, no hay ningún Ay, problema. sí, 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 hay sí. que aprender, hay que aprender. Si lo quieren hacer, pues no hay ningún problema. Lógicamente, pues la conferencia episcopal en eso Da es como, libertad. eso se llama el Libre albedrío. ordenamiento general del misal romano, creo que se llama así, es como lo que está
antecitos y ahí están todas las prescripciones para los fieles, de cómo se debe celebrar y toda la cosa. Entonces, eso. Bueno, ¿qué otro vicio? El tema, por ejemplo, de si lo recibo en la mano o si en la boca, también es muy libre. Acá en Colombia también es muy libre. Hay unos padres que dicen, no, en la mano no. Pero se llegan a esas situaciones porque existen muchos abusos. O sea, no es que nosotros seamos malos o que los sacerdotes sean malos, sino que se dan muchos abusos en ese sentido, de que las personas se aprovechan de que en la mano, entonces no lo consumen inmediatamente, sino que se lo llevan al puesto. Entonces, por eso los sacerdotes somos dispensadores de los misterios, de las gracias divinas, pero a la final custodios de los tesoros. Entonces, también a nosotros nos toca, ¿cierto? Como que si hay algo que no es, o sea, custodiar, ¿cierto? Porque para nosotros es muy fácil cambiar las cosas, pero recordemos lo que decíamos, estamos custodiando una tradición de más de 2000 años. Entonces, es fundamental que nosotros entendamos cada parte de la liturgia que no está ahí como por estar, ¿cierto? Ni porque me pareció lo más bonito y entonces lo voy a hacer. No, todo tiene una razón de ser, un orden. ¿Qué otros vicios? Padre, incluso eso que dice, o sea, es tan cierto que está ahí Jesús ya en su cuerpo y en su sangre, que las partículas son también custodiadas. Si cae una Claro. partícula con toda la reverencia y Sí, con sí, sí. todo, Todo. se debe de... Exactamente, todo eso hace parte de eso. No, ya los vicios que se ven, por ejemplo, sí, el tema de que se ponen a hablar después de que comulgan, se arrodillan delante del Santísimo, delante de una imagen, eh, sí, o En la sea, paz, que le da la paz a todo el mundo, bueno, esa así. es O sea, son otra, muchas. eso es otra también pues, que entra dentro de esa celebración litúrgica, y la paz solo se comparte pues como con los del lado, no es un saludo, Ujú. ¿cierto? Porque, por ejemplo, en los Sino matrimonios se ve mucho que se va toda la iglesia a saludar a los novios en el entonces, momento de la paz. eso es un tema que a veces no, para cambiarlo muy complejo. Pero sí es entender que lo que se hace en el momento de la paz no es, porque muchos dicen, eso no está en el misal. Muchos dicen, dense el saludo de la paz. Eso no está en el misal, pero es un invento. Entonces, el saludo, entonces, claro, todo el mundo se saluda. Pero en realidad es, dense la paz. ¿Pero la paz de quién? Del Señor, ¿cierto? Mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, ¿cierto? El Señor esté con ustedes, la paz del Señor esté con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Es decir, transmítanse esa paz del Señor unos a otros, pero no es como salúdense, sino. Y por eso el tema, por ejemplo, no es como, ¿cómo estás? Bien y toda la cosa, no, sino la paz del Señor esté contigo y yo le contesto al otro y con tu espíritu y ya. O sea, es eso. Pero otros, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué bien o qué? Entonces, ¿qué? En la buena, ahorita hablamos. No, que ahorita, no. Chóquela. Sí, eso, no. No es eso. Uno siempre le dice a la otra persona, la paz esté contigo o la paz del Señor esté contigo y con tu espíritu. Esa es la respuesta y eso es lo que se hace en ese momento. Otro vicio, por ejemplo, en el momento de la comunión, el sacerdote dice, cuerpo de Cristo o Cristo pan de vida. La respuesta es amén. Amén. Hay personas que dicen, gracias Padre. Es que gracias Padre. Entonces uno dice como que, ¿cómo así? No, amén. Y fuerte y claro, ¿cierto? Es decir, que también sepas qué es lo que vas a consumir, que este es el cuerpo de Cristo. Entonces, que sea esa la oportunidad para ir cambiando un poco eso y poder realmente adquirir como todo lo necesario en la Eucaristía. Padre, gracias por toda esa información tan, tan valiosa que sin duda alguna nos acerca mucho más a ese misterio, nos forma, nos transforma también en mejores hijos de Dios. Esto da para mucho más, Muchísimo. sin duda alguna, vea ya Uh, liturgia, vea, hemos hablado como de un sí, sí, montón de sí. cosas y muy bellamente, como lo decía Ari, nuestra iglesia, nuestra fe es hermosa, todo tiene un significado, todo tiene un porqué, todo tiene un sentido y qué bueno que nos antojemos a conocer más, a aprender más y a entender por qué hacemos lo que hacemos, que todo tiene Ujú. un sentido, o sea, no ir a la Eucaristía y vivirla en automático,
sino como lo decíamos hace 15 días, prender esa novedad y decirle al Espíritu, ayúdame a ver esto con ojos como de niño, que yo sepa que aquí hay algo nuevo que Cristo tiene para darnos a cada uno de nosotros. Totalmente. Bueno, queridos corazones ardientes, no siendo más, recibamos la bendición del Padre y sigan ahí conectados y compartiendo todos estos capítulos. Última invitación, vayan a misa, vayan. Realmente es una riqueza muy grande, es lo más bonito que le puede pasar a una persona es seguir adentrándose y teniendo esa experiencia con Jesús. Y más que uno sabe que Él está vivo, que está allí en medio de nosotros, eso es una gracia. Así que vayan a la misa. Es un proceso, pero poco a poco se irán enamorando. Pidan esa gracia, hasta tal punto que ustedes digan que ya no pueda vivir sin ella, que me haga falta, ¿cierto? Entonces, eso es fundamental. Y bueno, agradecer de nuevo a Erika, a Claudia, por la invitación, por hacerme parte también de este gran proyecto tan bonito, de venir a hablar de un tema que también me apasiona muchísimo, de verdad, gracias por esta invitación. Y bueno, nada, seguir adelante, que sigan adelante con todos esos buenos temas que tienen para compartir con toda esta comunidad virtual. El Señor esté con ustedes y que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y les acompañe siempre. Hasta una próxima ocasión, nos vemos, cuídense muchísimo. Chao, chao.